Buenos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría este sábado de la 11ª semana del tiempo ordinario. Y con el propósito de bajarle pues unas 2 rayitas a la pachanga, pero nomás dos. Cosa bastante difícil, ya que después de haber empezado este mes con la ascensión del Señor, pues después celebramos la Santísima Trinidad y luego acaba de pasar el jueves de Corpus y nos queda todavía el natalicio de San Juan Bautista, la fiesta del Sagrado Corazón y terminar el mes con la fiesta de San Pedro y San Pablo. Pero bueno, vamos a hacer el intento de llevarnos la calmadita, más lo que se acumule. ¿Se acumule? Se acumule, ¿verdad? De aquí a fin de mes. Por eso el salmista nos invita a vivir la experiencia de Dios diciéndonos: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Saludamos con gusto y agradecimiento a Celina, quien nos acompaña nuevamente en los controles y que ahora, como un caso especial, nos enlaza hasta el bello estado de Guerrero, concretamente Acapulco. Ya me siento en la playa. Gracias, Celina, por ese esfuerzo. Y el invitado de hoy, porque hoy es sábado de invitado, no estaba para verlo ni yo para contárselo, pero así es, nos trae un tema muy interesante, un tema que ha generado muchos dimes y diretes, que yo sí creo, que yo no creo, que yo poquito, que yo no sé, que tú qué. En fin, pues muchas ideas y muchas cosas que salen de la ignorancia o de los chismes que andan circulando por todos lados, y ahora con las redes sociales se encuentra uno cada cosa, que Dios guarde la hora. Pero bueno, pues no queremos desinformar, precisamente el programa de hoy es para informar, para orientar. Así que vamos con Katy para que nos dirija la oración al Espíritu Santo en este sábado de invitado y aprovechar el tema de nuestro programa de hoy, que está dedicado a nuestro invitado del mes. Katy. Claro que sí. Buenos días a todos nuevamente y hacemos nuestra oración. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre que inspira nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz. Sé tú nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y creamos en ti su Espíritu en todo tiempo. Gloria al Padre, al Hijo, que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador. Amén. Gracias, Katy. Bueno, pues ya como decía Jorge, desde Acapulco hoy nos acompaña Salomón Martínez Telles. Ha tomado el diplomado en nuestro instituto en línea, lo tomó, y bueno, con esto nos prueba y nos comprueba que el interés tiene pies, y cuando hay interés la distancia no es obstáculo. Así que, mi querido hermano, si usted vive en Juárez, pues véngase al Instituto Bíblico. Si desde Acapulco, Guerrero, fíjese nada más, y ya acabó Salomón. Exactamente. Entonces, bueno, del tema, pues no les voy a decir mucho porque Salomón es el que nos va a ir instruyendo poco a poco. El título es La gran purificación final, el fuego del purgatorio en las Sagradas Escrituras. Ándele. Sí, porque cada quien, como dice Jorge, cada quien le va acomodando, ¿verdad? Se lo acomoda. Cada quien va acomodando el purgatorio y el infierno como les gusta más o como les disgusta menos y cosas por el estilo. Entonces, bueno, es un tópico pues muy polémico. Hay que poner mucha atención a este programa, mi querido hermano y mi querida hermana, y pues hay mucho que nos va a platicar por aquí Salomón y que vamos a aprender todos. Así que vamos con nuestro invitado del mes. Adelante, Celina. Bueno, pues ahora sí le vamos a dar formalmente la bienvenida a Salomón
Y pues más que nada decirle que nos sentimos muy contentos y honrados porque se animó a compartir ahora sí su trabajo, aparte que es un tema muy actual, está siendo esta parte muy atacada por el enemigo. Fíjense ustedes, dice Jorge, que no están ustedes para saberlos, pero yo sí para contárselos, que si se niega la existencia del demonio, ¿qué se considera o qué podría tener este tema del purgatorio? Para eso vamos. Pero antes de iniciar, platiquemos por favor un poquito con nuestro invitado, ¿sí? Cómo fue que se animó primero a entrar al instituto, después a tomar este tema tan polémico, vamos a ponerle, sobre en este tema en especial del purgatorio y en estos tiempos. Bienvenido, Salomón. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ahora sí que, como dice la canción, soy campesino, trabajo en el campo. Me nace la inquietud de este tema, porque en la actualidad pues veo mucha desinformación. Hay muchas personas que tienen una idea errónea de lo que significa o lo que es el purgatorio, y otras tantas personas pues no creen en esta realidad. Entonces a mí me llamó mucho la atención en el séptimo semestre esta materia de antropología bíblica, y pues quise profundizar un poco en este tema para, pues yo siempre he creído en el purgatorio, pero escuchando una homilía de un sacerdote de mi comunidad, nos preguntaba y también nos invitaba a que nos hiciéramos nosotros esta pregunta: ¿dónde me visualizo después de la muerte? ¿En el cielo, en el infierno o en el purgatorio? Y eso fue lo que me hizo profundizar un poco en este tema. Pues muchas gracias, Salomón. Está interesante eso, es inquietud que algunos traemos. Entonces creo que sí nos va a poder ayudar esto. Y bueno, para iniciar con el desarrollo, me gustaría pedirte que nos des una introducción al tema. ¿Qué es lo que deseas lograr con tu investigación? ¿Qué metas, qué objetivos tienes en tu tesina? Platícanos. Ok, bueno, para introducirnos en el tema, podemos empezar con una pregunta que está en este trabajo. ¿Qué pasaría si no existiera la oportunidad de purificación del alma? Esta pregunta la dejamos en el aire y pues personalmente cada quien puede reflexionar, ¿no? Entonces, entendiendo que el purgatorio es un estado del alma, según el Papa Benedicto XVI, hablar del purgatorio es hablar de la esperanza cristiana y del proceso de santificación que Dios nos ofrece, pues incluso más allá de la muerte, ¿verdad? Esta doctrina está fundamentada en la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, y se sitúa en el corazón de la esperanza de la humanidad, de la esperanza cristiana, y nos revela que pues la muerte no es el final, sino es el umbral de una transformación total. Y pues este tema, con este trabajo se desea reafirmar la importancia del purgatorio como una verdad de fe que nos ofrece consuelo antes que terror. Porque solamente hablar del purgatorio, pues para muchas personas es algo terrorífico. Nos invita a llevar una vida que se oriente hacia la santidad, y al final, comprender el purgatorio es también comprender la pedagogía del amor de Dios que purifica para glorificar. Asimismo, se busca fortalecer en los fieles la conciencia de comunión con las almas, la comunión que tenemos con las almas del purgatorio, y estas sostenidas por la oración de la Iglesia. El objetivo de esta investigación
es meramente profundizar en el significado teológico del purgatorio, porque pues haciendo una pequeña encuesta, la mayoría de las respuestas pues de que pues se imaginan el purgatorio como algo irreal. Entonces, a partir de las Sagradas Escrituras, la tradición patrística y el magisterio de la Iglesia, con el fin de iluminar la vida moral y espiritual del creyente y tratamos de fomentar una mayor conciencia sobre la necesidad de la santidad y la esperanza en la misericordia divina. Les comentaba que haciendo una pequeña encuesta, muchas personas, pues, algunas de las personas me decían, no, pues yo me imagino el purgatorio como un cuarto donde lleno de llamas y allá andan las personas gritando y llorando y todo eso, ¿no? Entonces le digo, no, pues es una idea equívoca. Y otras, la mayoría pues creen en el purgatorio, de las personas que les hice la pequeña encuesta, ¿no? Pues creen en el purgatorio y pienso yo que el creer en el purgatorio pues ya es un paso gigantado, ¿no? Para nuestra salvación. Esa sería nuestra introducción de este tópico. Ok, bueno, mis queridos radioescuchas, ya nos está así como que poniendo el tema ya, se está poniendo más sabroso, ¿verdad? Y pues con esta introducción creo que ya estamos listos para abordar el primer capítulo de la Tesina de Salomón, en la cual Salomón nos incluye un marco teórico, sí, que quiere decir o que nos expondrá el soporte teórico de los conceptos que se utilizaron para la planteación del problema de su investigación, en este caso el purgatorio. Así, esto nos va a ayudar a evitar interpretaciones erróneas, como lo dijo él ahorita, y definiéndonos específicamente, aquí está, hay que anotarlo, saquen su cuadernito bíblico para que anoten todos estos puntos de los cuales nos va a hablar, que es el pecado, la concupiscencia, la redención, la culpa y pena del pecado y el purgatorio. Así que pues somos todos oídos, escuchemos qué es lo que nos tiene que compartir Salomón. Que sí, creo que es muy importante dentro de esta doctrina del purgatorio tener bien definidos los conceptos, pues para no ir por la vida errando. Empezamos con el pecado. ¿Qué es el pecado? En la tradición católica, esto es muy importante, es algo que a mí me llama mucho la atención. El pecado no es simplemente una falta moral aislada, sino es una ruptura en la relación del ser humano con Dios, consigo mismo y con la humanidad, con los demás, con la creación, con todo lo que existe a nuestro alrededor. Entonces nos damos cuenta que el pecado pues, no es un problema menor, no es cualquier cosa, es la ruptura entre nosotros con nuestro Creador. Aquella armonía que había al principio de la creación, pues con el pecado se rompe. El libro del Génesis, en el capítulo 3, nos describe esta respuesta original como una desobediencia, esta ruptura original, como una desobediencia que introduce el desorden en el corazón humano y en la historia. Todo lo que vino a hacer después del pecado, de cometer esta desobediencia, se inunda el corazón de la humanidad de esta tendencia hacia el pecado. Y la concupiscencia, pues hay personas que tienen la idea de que la concupiscencia es el pecado, pero vemos que el pecado original nos deja en el ser humano una inclinación al mal llamada concupiscencia. Esta palabra, concupiscencia, designa el deseo desordenado que arrastra al hombre hacia el egoísmo y el pecado, incluso después del bautismo.
aunque hayamos sido bautizados, tenemos esa tendencia al pecado. De igual manera, el Catecismo, en su numeral 2515, explica que la concupiscencia puede referirse a cualquier deseo ardiente, desordenado del hombre. Y San Pablo lo confirma, habla de este conflicto interior. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces, algo importante es que la concupiscencia, a lo que muchos llaman pecado, no es pecado en sí mismo, pero sí nos inclina a pecar y debilita nuestro caminar hacia la santidad. Por ejemplo, para algo sencillo, el deseo desordenado en la comida, ¿no? Si ya estoy lleno, ya estoy satisfecho, pero tengo ese deseo de seguir comiendo, pues esa es la concupiscencia, es el deseo. Si llego a comer de más haciéndole caso a ese deseo, entonces ya estoy cometiendo el pecado. Pero la concupiscencia es el deseo desordenado, no es el pecado en sí mismo. La redención, esto también es, bueno, todo es importante, pero hay cosas que llaman un poco más la atención. La redención es la obra liberadora realizada por Jesucristo para salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. San Pablo lo afirma. En él tenemos la redención por su sangre y el perdón de los pecados. Entonces, el sacrificio de Cristo en la cruz nos reconcilia con Dios, nos libera de esa esclavitud del pecado y abre el camino a la vida eterna. Mas, sin embargo, la redención no elimina mágicamente todas las consecuencias del pecado. El proceso de santificación requiere la cooperación humana, en muchos casos una purificación, incluso después de la muerte. Algo muy interesante que para llevarnos para reflexionar. La culpa y la pena del pecado. En la teología moral se distingue entre la culpa, que es la responsabilidad moral del pecado, y la pena, que es las consecuencias que permanecen incluso después del perdón de la culpa. Mientras que el sacramento de la reconciliación borra la culpa, pero puede quedar una pena temporal que debe ser reparada mediante penitencia, obras de caridad, indulgencias, y si es necesario, en el estado de purificación del purgatorio. Cuando nosotros acudimos al sacramento de la reconciliación, pues el Padre nos absuelve de los pecados, de la culpa, pero puede quedar esa pena y pues nos pone una penitencia, ¿no? Pero aún así puede quedar esta pena temporal que no alcancemos a pagar en esta vida, pues la tendremos que pagar en el purgatorio. Entonces esta distinción entre la pena y la culpa pues es clave para entender por qué incluso las almas salvadas pueden necesitar purificación antes de entrar en la visión beatífica de Dios. Ese pues sería con los conceptos, el significado de cada uno de estos conceptos. Sí, gracias, Salomón. Fíjate qué importante que los católicos pues conozcamos y repasemos estos conceptos, ¿no? Que nos queden muy claros, porque nos va ayudando a evitar salirnos del camino, a evitar andar errando por otras definiciones, como decías tú, Jorge, en los TikToks y en los no sé cuántos que nos llegan por ahí en las redes, y en la opinión que cada quien tiene de la gente que conocemos, ¿no? Entonces todo eso nos puede llevar a un error, e incluso hasta caminar, ya no nada más fuera del camino, sino en el sentido contrario, como dices tú, y atrás del desfile, ¿cómo lo dices? A 3 cuadras del desfile en sentido contrario. Entonces, bueno, siendo el pecado lo que de alguna manera tiene que ver con la existencia del purgatorio, sería conveniente hablar de su origen. Entonces, ¿de dónde sale el pecado? ¿Por qué las personas pecamos? Ya sabemos que es dulcecillo, sí, pero a ver, platícanos un poco más, profundízale. Bueno, sí,
el origen del pecado, tanto como con sus consecuencias, en el libro del Génesis, ofrece, a través de sus relatos de creación y caída, una visión teológica sobre el origen del mal y del pecado. Y esto está en el segundo relato de la creación, que pues, los que hemos leído la Sagrada Escritura, pues nos damos cuenta de estos dos relatos de la creación. Entonces, en el segundo relato, Dios coloca al hombre y a la mujer en el jardín del Edén, les otorga libertad, los crea libres, pero también les da una responsabilidad, pues de cuidar la creación. Sin embargo, esta libertad conlleva también una prueba de obediencia. La prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando en el libro de Génesis, en este capítulo, nos dice, no, les dice a Daniel, pueden comer de todos los árboles del jardín, menos de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero esta desobediencia provocada por la tentación de la serpiente introduce en el corazón humano la gran tentación. La serpiente que le dice a Eva, no, al contrario, si ustedes comen de ese árbol, se abrirán sus ojos y serán como dioses. Entonces, esa tentación de ser como dioses, conocedores del bien y del mal, esa actitud revela la esencia del pecado original, que es la soberbia. Muchas personas, yo creo que todos hemos escuchado, que dicen, no, pues ¿cuál es el pecado original? Que se comió la manzana y ni siquiera se menciona manzana, ¿no? Pero bueno. Entonces, la soberbia de querer determinar por sí mismos qué es el bien y qué es el mal, apartándose de Dios, que es la fuente y medida de toda verdad y de toda bondad. El pecado de origen es, en este sentido, el deseo de usurpar el lugar de Dios, de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Este, en realidad, es el pecado original y sigue siendo un desafío en la actualidad, ya que los seres humanos continúan tratando de tomar el lugar de Dios en las decisiones morales. Y pues nos damos cuenta cómo en la actualidad sigue esta situación. Nos damos cuenta en cómo la gente, el ser humano, las autoridades quieren pues tomar esas decisiones morales, ¿no? No vamos a ir muy lejos con la despenalización del aborto en varios estados. Entonces nos damos cuenta que la humanidad pues vamos por muy mal camino. Entonces, las consecuencias del pecado y la consecuencia inmediata, como lo comentaba en la introducción, pues es esa ruptura de las relaciones con Dios, consigo mismo, con la humanidad y con la creación. El miedo y la vergüenza, la culpa, aparecen por primera vez en la experiencia humana. Nuestros primeros padres se dieron cuenta de que estaban desnudos después de comer del árbol prohibido, del fruto prohibido. Este hombre y esta mujer que vivían en armonía, pues ahora se acusaban mutuamente y se esconden de la presencia de Dios. Y pues en la actualidad vamos por la vida luego no echando culpas, que tú y que yo, y pues es consecuencia de este pecado. Y pues esto va mucho más allá de tan solo que se haya cometido este pecado de la soberbia. Este pecado deja una herida que no solo marca a nuestros primeros padres, sino que, como San Pablo nos enseña, afecta a toda la humanidad.
Y lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Ahí está el pecado y como consecuencia, pues tenemos que morir. Y desde ahí, desde ese entonces, la humanidad vive en tensión. Una tensión continua entre la vocación a la santidad y la inclinación del pecado, lo que se le denomina como se decía también en la introducción, a la concupiscencia. Sin embargo, desde el mismo momento de la caída, Dios promete la redención, el llamado protoevangelio. Anuncia la victoria definitiva del linaje de la mujer sobre la serpiente. Esta promesa que se cumplirá en Cristo, el nuevo Adán, y en María, la nueva Eva. He ahí el origen del pecado y sus consecuencias. Su consecuencia inmediata y, pues, valga la redundancia, por consecuencia a toda la humanidad. Bueno, pues creo que todo lo que nos estás compartiendo pues es de mucho provecho, todo lo que nos estás diciendo sobre el pecado, el cual muchas veces lo minimizamos y pues no le damos la importancia de lo que representa esta ruptura, le perdemos el sentido que el pecado es la ruptura de la relación con Dios, a la que por cierto pues también no le damos mucha importancia, ¿verdad? Porque pues pecamos así sin tener conciencia de lo que estamos perdiendo. Háblanos ahora de la naturaleza del pecado y cómo se puede uno limpiar de esa suciedad, Salomón. Pero antes, Salomón, muy interesante todo esto, pero antes vamos a un pequeño corte y regresamos en un momento. Salomón, no te vayas, te tenemos en línea aquí hasta el regreso. Volvemos. Queridos hermanos, regresamos a esta segunda parte del programa Palabra y Vida. Estamos hablando de la gran purificación final, el fuego del purgatorio en las Sagradas Escrituras. Y pues nos dejó Salomón aquí pensando muchas cosas. Yo creo que verdaderamente nos estamos jugando la existencia y no nos estamos dando cuenta de ello, no lo estamos considerando de esa forma. A mí me llama la atención que si hacemos una encuesta y preguntamos, así como la hizo Salomón para este tema, yo haría una encuesta que dijera, ¿quién se considera santo? Pues yo diría que muchísima gente, un porcentaje muy alto, diría que no, yo no soy santo. Y a lo mejor tienes razón, no se pone en duda, pero si la pregunta 2 le pones, ¿quién quiere ir al cielo? Pues yo creo que el mismo porcentaje grande de gente diría, yo, ¿verdad? Así es. Pues sí, nomás que al cielo nomás entran los santos. Y si usted no es santo y quiere entrar al cielo, pues es como querer sacarse la lotería sin comprar boleto, ¿no? Va a estar difícil, un poco difícil. Está un poco complicado, ¿no? Y aún así hay personas que niegan esta oportunidad, este salvoconducto, esta oportunidad que Dios nos da de completar ese proceso de redención, como bien nos explicaba Salomón. Ahora, Salomón, yo te haría la pregunta, ¿qué consecuencias trae negar la existencia del purgatorio? Negar la existencia del purgatorio no es un asunto menor, pues esta doctrina está íntimamente ligada a la comprensión cristiana de la salvación del pecado y de la comunión de los santos. Aceptar o rechazar esta enseñanza tiene implicaciones no solo doctrinales, sino también espirituales y pastorales. Y pues en efecto, sin la realidad del purgatorio no tendría sentido la práctica de los sufragios por los difuntos, la celebración de la Santa Misa por las almas, las indulgencias ni muchas otras expresiones de piedad cristiana que buscan colaborar con quienes han partido de este mundo en amistad con Dios.
Entonces, negar el purgatorio no solo contradice las enseñanzas de la Iglesia, también opaca el sentido de la justicia y de la pedagogía divina. Y sería un grave error teológico, un verdadero error garrafal, minimizar o despreciar esta enseñanza, pues con ello se olvida la necesidad de purificación para poder entrar en la visión beatífica y desatiende el llamado a la intercesión y a la caridad de los difuntos. Tú mencionas que esto es un tránsito, ¿no? Es un paso, es un moverte, es pasar por un estado del alma, así lo dijiste que lo define la Iglesia, este estado del alma, este tránsito que es necesario. Y muchos creen que el purgatorio es como una especie de infierno chiquito, de algo así pequeñito, temporal. Otros juran por todos los santos que es un lugar en llamas, así el cuartito, ¿no? Que nos definía Salomón, que nos platicaba que algunas personas piensan que las llamas queman pero no consumen, entonces estás en el grito eterno ahí con las ampollas y con cada cosa, con el llanto. Y el llanto y las lágrimas amargas y las lágrimas que no apagan el fuego, y en fin, cada quien se va haciendo una idea del purgatorio. Muy acomodaticia, ¿no? Yo creo que así como lo hacemos con Dios, que de repente decimos, no, es que a mí Dios me gustaría que fuera así, 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 y mejor me lo hago yo a como me conviene y no a como en realidad es. Pero bueno, aquí tenemos que, decía Salomón, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio nos van dando una idea de qué es este tránsito. Así que, a ver, Salomón, platícanos ese purgatorio como tránsito necesario de las almas. Bueno, la base bíblica para esta doctrina, el purgatorio, se encuentra principalmente en pasajes como Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15, que dice: si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Esta es la base de esta doctrina del purgatorio. Nos muestra este texto la posibilidad de una purificación post-mortem, después de la muerte, para aquellos que no han alcanzado la plena perfección en esta vida. De igual manera, en Mateo 12:32, Jesús afirma que al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Entonces aquí no sugiere que algunos pecados pueden ser perdonados después de la muerte. El purgatorio es por tanto un tránsito necesario para las almas que, aunque salvadas, necesitan liberarse completamente de las secuelas del pecado. Es el cumplimiento de la palabra del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. Nada impuro entrará en ella, la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial. Entonces, bueno, ya queda claro pues que no estamos hablando tanto de un lugar, sino de un estado del alma, ¿no? Como un estado de vida. Y me impacta cuando dices que hemos de librarnos pues de las secuelas del pecado. Quizás si acabáramos concluyendo que el pecado tiene consecuencias que van más allá de simplemente pedir perdón y ya, entonces pues no seríamos tan facilitos al caer o tan fáciles al decir, hombre, ¿qué tiene? Al cabo voy mañana y me confieso, pues total. Sino hay que ver que, por ejemplo, cuando te bronqueas con alguien muy querido, acabas lastimando, dejas heridos en el camino. Podrá perdonarte esa persona, pero la herida tardará en sanar. Entonces, ¿qué nos platicas de esto, Salomón? Adelante. Bueno, para esto tenemos los sufragios que tienen un valor. Y estos sufragios tienen su fundamento bíblico en segundo libro de Macabeos, versículo 12:46. Este pasaje, aunque perteneciente al Antiguo Testamento, muestra que ya en tiempos anteriores a Cristo existía la convicción de que la oración y el sacrificio ofrecidos por los muertos
podrían ayudarles en su estado de purificación. ¿Y de qué manera podemos ayudar? A las almas que están en el purgatorio. Pues los sufragios, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que no son simples expresiones de afecto o recuerdo. La teología católica enseña que tienen un valor real y eficaz en virtud de la comunión de los santos, según el Catecismo de la Iglesia en su numeral 958. Esto significa que la oración, la limosna, las indulgencias y de manera inminente la celebración de la Eucaristía por los difuntos son medios que la Iglesia pone a disposición de los fieles para colaborar activamente en la purificación de las almas del purgatorio. Y en la Eucaristía, pues dentro de todos estos sufragios, la Eucaristía es el centro de los sufragios. Desde las ceremonias más antiguas de la Santa Misa, ocupa un lugar destacado la memoria de los difuntos. El ofrecimiento del sacrificio eucarístico por los difuntos es la expresión más elevada de nuestra comunión con ellos y del amor que los une a la iglesia peregrina. Entonces, estas prácticas sacramentales y devocionales son signos concretos de la acción purificadora de Dios. Reconocer su valor pastoral es integrar la enseñanza del purgatorio a la vida litúrgica y espiritual de la Iglesia. Entonces, por medio de los sufragios, pues la Iglesia Católica nos enseña que podemos ayudar a estas almas que están purificándose aún. Ok, bueno, pues me llama la atención una frase que dice: las almas en el purgatorio experimentan una doble realidad, el dolor de la separación de Dios, pero al mismo tiempo la esperanza y certeza de su salvación, sostenida por la misericordia divina y por las oraciones de la Iglesia. Ahorita lo que nos acaba de comentar Salomón, esta parte que nosotros como Iglesia le llama militante, ¿sí? Podemos ayudar a todas estas almas que requieren esas oraciones. Creo que esto refleja muy bien lo que se vive en el purgatorio y la importancia de nuestro papel en este tránsito que es necesario y que a todos en algún momento vamos a tener que pasar. Dios nos ha creado como comunidad, tal como Él vive en comunidad, y saliéndonos de nuestra realidad, tiempo-espacio, todos vamos en camino a ser una unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así que tenemos una chamba que hacer y todos estar al pendiente. Fíjate que esto que mencionas de que las almas experimentan una doble realidad, me trajo a la memoria, bueno, al pensamiento, no a la memoria, estos momentos en el que en esta tierra también nosotros vivimos una doble realidad, ¿no? Y esto, hoy por ejemplo, que estamos recordando la memoria de San Luis Gonzaga, en las lecturas del oficio de la mañana, viene una carta de San Luis Gonzaga a su madre diciéndole que ya se va, que ya está esperando partir para la casa del Padre, y que ya no debe sentir tristeza ni sus familias, porque él va gozoso con la esperanza de este encuentro con el Señor, y que la muerte no es el final, sino que es un paso más allá. Claro que pues este hombre, ¿verdad?, que murió joven, de 20 y tantos años, 23, 24 años, cuidando de enfermos, pues ese a lo mejor nomás pasó por encima del purgatorio y dijo, ay, pues qué bien se ve desde aquí, pero ese se fue directo, ¿verdad? Pero los demás, pues vamos a tener que navegar un poquito pasar por ese estado del alma, y como cuando se muere un ser querido, nos inunda la tristeza, pero también al mismo tiempo de la tristeza, la esperanza, el gozo de saber que esa persona pues ya pasó a mejor vida, ¿no? Está en una mejor situación, aunque esté en el purgatorio, porque con todo el sufrimiento que se representa, este dolor de la separación de Dios de manera temporal,
oye, la esperanza de alcanzar lo que ya sabes que tienes asegurado, pues eso te debe de animar mucho, ¿no? Yo creo que eso es algo que también en esta vida vamos viviendo, ¿no? Y el Señor por eso nos pone alegrías y tristezas para que vayamos haciendo callo y cuando llegue el momento podamos hacer frente a todo esto, ¿no? Así es. Hay que ponernos a ejercitar esta parte. Bueno, pues excelente todo el tema que nos ha compartido Salomón el día de hoy, y me gustaría que nos dé una reflexión que podemos reflexionar, o qué reflexión podemos hacer a la luz de todo esto que nos ha compartido Salomón. No sé si quieras compartirnos esta reflexión pastoral que tienes. Bueno, la enseñanza cristiana no glorifica el sufrimiento por sí mismo, ni lo busca de manera masoquista. Pudiéramos decir que como luego decimos bendito sufrimiento y todo esto, ¿no? Pero entonces esta enseñanza cristiana reconoce que cuando el dolor se vive unido a Cristo, puede adquirir un valor redentor y purificador, tanto en la vida terrena como en la preparación para la vida eterna. Nos damos cuenta, o más bien comprender correctamente el purgatorio implica distinguirlo del infierno. La teología católica enseña que las almas del purgatorio tienen certeza de salvación, aunque sufran por no haber alcanzado todavía la plenitud de la visión de Dios. Aunque el purgatorio está lleno de sufrimientos, pues no debemos concebirlo como el atrio del infierno, sino como el pórtico luminoso de la gloria de las almas. Y las almas ahí no están bajo el dominio de los demonios, pues no es ese infierno chiquito que dice, ¿no? Que se dice, sino que sufren envueltas en el amor de Dios, en su gracia y en su amistad. La fe, Monseñor Ticamer subraya, nos dice que la fe en el purgatorio es necesaria para acoger plenamente la misericordia divina. Entonces, desde una reflexión pastoral, se puede afirmar que el purgatorio nos invita a vivir el presente con esperanza, a ofrecer nuestras obras y sufrimientos por la conversión propia y la purificación de las almas, y a cultivar la comunión de los santos como una realidad viva y concreta. Es una llamada a asumir nuestra vida moral con responsabilidad y a sostener en la oración a quienes nos han precedido, confiando siempre en el amor fiel de Dios. Interesante, me parece, como empezaste ahorita tu comentario, no somos masoquistas. Sin embargo, en la adversidad o el dolor puedes ofrecer esa etapa que estás viviendo, ¿no? Y bueno, como muchas otras cosas que nos has compartido en este programa, el tema se presta para vivirlo, para irlo haciendo vida, porque es bíblico, finalmente es tu fundamento, tu fuente fue bíblica. Y me parece, en dos formas se puede vivir. Una, incorporar a nuestras buenas obras las intenciones por las almas en este proceso. Y luego tomar conciencia de lo que es, sobre todo de lo que implica el pecado, para buscar evitar el pecado a toda costa. Como si se me apareciera aquí una víbora de cascabel, pues yo salgo para el otro lado. Pero yo soy curioso, ya voy a ver de qué se trata la víbora de cascabel. ¿Por qué suena? ¿Por qué suena? Entonces hay que evitarlo. Entonces, para poder llegar así ante la presencia de Dios sin pasar por el purgatorio, como dice Jorge, como si fuéramos en un dron, así de lejecitos nada más y en pantalla. Pero esa será una obra de la misericordia de Dios y de las oraciones que se hagan por ti, que todas por otros. En fin, es una vida en santidad, vaya, aunque vayamos cayendo en el camino, pero hay que levantarnos. Entre más santos existan, entre más santos hayan, menos purgantes habrá. Y me refiero a purgantes a aquellos que están en vía de purificación, de purgación en el purgatorio, ¿no? Entonces, hay que animarnos, hay que echarle ganas. Hay que Así aplicarnos. que hay que aplicarnos.
Salomón, platícanos, tu conclusión final, ¿cuál es? Bueno, mi conclusión en este trabajo sobre esta doctrina del purgatorio es que, en términos generales, podemos afirmar que la doctrina del purgatorio no es un añadido marginal a la fe católica, sino es una verdadera expresión de la justicia y la misericordia divina. Lejos de ser motivo de temor, ilumina la esperanza cristiana y nos recuerda que la muerte no es el final, sino el umbral de una transformación total en el amor de Dios. Que la práctica de los sufragios y de las indulgencias, junto con la celebración de la Eucaristía, manifiesta la comunión viva entre la iglesia peregrina, purgante y triunfante. Estas expresiones de caridad espiritual nos recuerdan que la iglesia no está aislada en el tiempo, sino que es un único cuerpo animado por el amor, donde los miembros se ayudan mutuamente en el camino hacia la plenitud. Además, que desde la pastoral podemos decir que la doctrina del purgatorio nos enseña a vivir el presente con responsabilidad moral, a ofrecer nuestras obras por los difuntos y a reconocer el valor redentor del sufrimiento cuando se une a Cristo. Es una invitación constante a la conversión, a la santidad y a la esperanza, confiando en que Dios, que es justo, también es infinitamente misericordioso. Como dice el apóstol Santiago, la misericordia supera al juicio. Y por último, comprender el purgatorio es comprender la pedagogía del amor de Dios, que no abandona a sus hijos, sino que los purifica para glorificarlos. Esta verdad de fe nos alienta a caminar en esta vida como peregrinos hacia la eternidad, peregrinos de esperanza, sostenidos por la oración, la gracia sacramental y la certeza de que el amor vence siempre. Muchas gracias por compartirnos ahora sí que esta tesina, este trabajo tan interesante, Salomón, por ahora sí que darte la oportunidad de acompañarnos en esta mañana, de compartir con nosotros, con nuestros radioescuchas, todo este trabajo que la verdad a mí en lo personal me dejó pensando que a veces esto del purgatorio lo vemos como algo muy lejano, como que a veces sí creo, como que a veces no, y creo que ya ahorita ya traigo varias chambas y 2-3 coscorrones me cayeron. Y bueno, mis queridos y estimados radioescuchas, si se les pasó algo o si quieren leer detenidamente la tesina de Salomón, sí, este trabajo excelente, se lo hacemos llegar con mucho gusto. Solo le pedimos 2 favores. Si lo quieren, nos puede mandar un WhatsApp y se lo mandamos por WhatsApp o por vía correo. Si es por WhatsApp, nos puede mandar el mensaje al teléfono 656-167-3077. 656-167-3077, ahí es por WhatsApp, o nos manda un correo a administración@biblico.mx y con todo el gusto del mundo, y fíjese bien, gratis, o si les cobramos, no les vamos a cobrar, no les vamos a cobrar nada porque andamos de oferta, no se crean, sino simplemente el día de hoy no se los podemos mandar. Cuando ustedes nos manden el mensajito, con mucho gusto se los compartimos. Así es, muy interesante. Desgraciadamente 1 hora no nos alcanza para ver con detenimiento todos estos puntos. Yo sé que Salomón tuvo que hacer algunos resúmenes, algunas contracciones ahí, pero es muy interesante la lectura. Sí, Luis. Fíjate que me llamó la atención, Jorge, cuando menciona Salomón, la segunda de Macabeos, capítulo 12, en la parte final de ese capítulo, si me permites, muy breve voy a leer, dice que aquellos hombres terminaron una batalla, ¿no? Una guerra que traían por ahí, dice, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia de la resurrección, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos, pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren en gracia de Dios, y ahí es que su inquietud era buena y santa. Usted ore por las almas del purgatorio. ¿Qué fue lo que nos platicaba Salomón? O sea, si no crees en la vida eterna, entonces pues
no crees en nada. O sea, ¿qué crees? ¿A qué andas aquí? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Que todo se acaba cuando te mueres. Pues, Exacto. Qué chiste, qué triste. Qué triste está nuestra realidad. No, nuestra realidad es diferente. Entonces usted ore por sus seres queridos, ore por las almas del purgatorio. Es muy válido. Ofrezca misas. Mi querido oyente, ofrezca misas. Le diste el clavo en eso. ¿Sabes por qué? Porque en la misa, en la estructura de la misa, en la plegaria, Sí. se reza por los difuntos. Sí. ¿verdad? No sé si usted se ha dado cuenta, en lugar de estar pajareando a ver si el techo tiene manchitas, o si el piso está limpio, o si la banca está bien acomodada, o si combina la ropa que trae el que está delante de usted, ponga atención a lo que está haciendo, porque el padre cuando empieza la plegaria dice oremos, no dice voy a orar yo, ustedes se calan y Ustedes vean. ustedes nomás vean. No, dice oremos. Entonces es oportunidad para integrarnos todos a esa oración por los difuntos. Pues muchísimas gracias, por favor les invitamos, nos vamos allá porque pues ya se nos acabó la hora, ya empiezo a ver. Una media hora más, no la quieren dar. No, dice. No le muevas. Ah, perdón, no le muevo. No doy ideas, dicen. Los invitamos, mire, estos temas y muchos más se ven con más calma en el Instituto Bíblico San Jerónimo, en ese diplomado de Sagradas Escrituras que está de lujo. No es porque yo sea parte del instituto, pero la verdad es que le cambia a uno la vida, le cambia a uno, no deja de haber problemas, pero le cambia a uno la actitud para enfrentar los problemas. Las inscripciones son desde ya. Entre usted a nuestra página a nuestra página web, es www.biblico.mx, y ahí llene su solicitud de inscripción y nos pondremos en contacto para darles más detalles, o mándenos un mensaje al mismo teléfono donde nos puede pedir la tesina, 656-167-3077. Acuérdense que tenemos curso en la mañana en el seminario, y entre semana vamos a tener en el Señor de la Misericordia. Y si conoce usted a alguien, Salomón, por favor, allá toda tu gente. También empezamos en agosto con el curso en línea, para que quienes quieran pasar por aquí, los estamos esperando. Y vamos con el camino de hoy, así que le voy a pedir a Salomón que nos comparta el camino de hoy. Salomón, si eres tan amable. Mi claro camino 620. Si la obediencia no te da paz, es que eres soberbio. Ay, eso ya. Esto fue No, fue para la diócesis de Acapulco. Ah, ok. Ay, qué bueno, ya me había asustado. Para los de allá de Acapulco. Esta no fue cerecita del pastel, o sea, fue pedrada directa. Digo, y pues nomás porque ya también Salomón nos habló de la soberbia, ¿no? Empezó el tema por ahí. Que no es es algo de lo que andamos cojeando por ahí. Salomón, muchísimas gracias por tu trabajo, muchísimas gracias por tu participación. Espero que te hayas sentido cómodo y a gusto. La verdad estuvimos muy contentos contigo, y ahí si se te ocurre otro tema por ahí, luego pues nos ponemos en contacto y te volvemos a invitar nuevamente. ¿Sale? Recibe un abrazo fuerte, Un abrazo. Salomón. Gracias, igualmente, gracias a ustedes por la invitación, y pues nervioso, pero aquí estamos. Sí, claro, haremos otro pequeño trabajo y pues ahí estaremos comunicándonos. Ya dijo, está grabado, así que nada, arrancarse a su rancho, ya dijo. Bueno, pues nos despedimos con alegría y les deseamos que la paz y el amor de Dios los acompañen siempre. Compartimos micrófonos el día de hoy, Katy, Salomón, Luis. y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.